Olá, pessoal. Sejam muito Hola a bem-vindos e todos, sean todos bem-vindas. Boa noite bienvenidos y para todo mundo. bienvenidas. Bom Buenas dia, boa noches a tarde, dependendo da todos. hora que Buen você día, buena tarde, estiver dependiendo acompanhando de a la gente hora en aqui que ao nos vivo. estés acompañando en Esse é o vivo. nosso oitavo Este encontro es do nuestro octavo curso encuentro del Marxismo, curso uma introdução, Marxismo, una o Capital, introducción. perdão, sobre o El marxismo, capital, perdón, evidentemente. sobre el O marxismo, Capital, uma evidentemente. introdução. El capital, una introducción. Essa é uma iniciativa Esta da es una Fundação Lauro iniciativa de la Campos e Marielle Fundación Lauro Franco, Campos Marieli uma Franco. iniciativa que nos Una orgulha muito, iniciativa que nos é o terceiro enorgullece mucho. evento de Es el tercer cursos que a gente evento de está cursos que estamos promovendo, que a promoviendo, Fundação promove e que la organiza, um Fundación promueve y esforço organiza en grande, un né, esfuerzo movendo grande, várias moviendo varias forças para dar fuerzas conta para dar dessa cuenta de tarefa que esta entendemos tarea ser que fundamental e entendemos que es importante num fundamental período e importante en dificílimo un que a gente está periodo atravessando, dificilísimo que um estamos período atravesando, muito un periodo muy nebuloso no nosso nebuloso en nuestro país, país, diante de um governo, frente a un enfim, que tem gobierno essas que características tiene esas características absolutamente autoritárias, absolutamente autoritarias, assassinas, por que não dizer, asesinas, né? A ¿por gente qué está no vivendo essa decirlo? situação da Estamos pandemia viviendo esta e nesse situación de sentido a la gente se pandemia y en solidariza este com sentido nos as solidarizamos con las famílias, familias, as dores que a con gente los tem dolores vivido, que hemos perdido vivido, amigos e amigas, perdido amigos y familiares, amigas, enfim, é um momento familiares, muito en fin, difícil, es un muito, momento muy e difícil. isso significa que a Y gente eso precisa se significa armar que cada vez mais necesitamos para armarnos cada enfrentar vez essa más situação. para Então essa é uma enfrentar esa pequena situación. iniciativa, um Entonces, esta es una esforço pequeña grande, uma pequena iniciativa, un iniciativa que a esfuerzo Fundação grande, Lauro pero una Campos pequeña e iniciativa que Marielle la Fundación Franco Lauro Campos y oferece para a Marieli Franco vanguarda, ofrece para la para vanguardia, companheiros e companheiras do para PSOL, mas também compañeros y para compañeras outros del companheiros e PSOL, pero companheiras. también para otros compañeros y E esse é o nosso compañeras. oitavo encontro. A gente Y está este es hoje nuestro aqui octavo com o encuentro. Hoy Maracajá estamos aquí Mansor, con Maracayaro que a gente vai Mansor, chamar de Maraca, que que ele já prefere llamaremos de que a gente Maraca. Él chame prefiere que assim. lo llamemos así. Maraca, ele Maraca cresceu em creció assentamento en rural un em asentamiento Teresópolis, no Rio rural de en Janeiro, Teresópolis, en Río fez de carreira Janeiro. acadêmica Hizo em la carrera economia. académica en Hoje ele é economía. professor do curso de Hoy él economia es da profesor UF, del curso de no economía de em la Campos de UFI en campos Goytacazes. de Vê que ele tem Goitacazes. Vemos cresceu em que se Teresópolis, crió en estudou em Teresópolis, Niterói, dá estudió en aula em Niterói Campos. É um cara do estado, né? Já y da espalhando aí clases en tentáculos e campos, o ajudando sea, a es un gente tipo nesse del processo. Ele Estado, leciona explayando a los disciplina tentáculos y sobre o ayudándonos capital en el e ele proceso. faz Él parte do enseña grupo la de disciplina estudos e sobre el pesquisa de capital y hace ontologia parte crítica, del que é o grupo de GEPOC, estudios e da UF, investigaciones en e o ontología NIEP, que é um crítica, que es pouco el mais GEPOC de la conhecido na UFI, vanguarda, que é y o el Núcleo del NIEP, que es un poco Interdisciplinar más de conocido en Estudos la e Pesquisa vanguardia, sobre que es el Marx e núcleo Marxismo. interdisciplinario de E seus estudios estudos se e concentram investigaciones sobre principalmente Marx y sobre as obras marxismo. de Sus Lukács, estudios se Poston, concentran sobre las obras de Lukács, e além do Marx, Poston y evidentemente. aparte de Então, o Marx, Maraca hoje vai estar evidentemente. aqui conosco. A Entonces gente Maraca hoy estará aquí agradece con muito nosotros. aí Agradecemos a mucho la disponibilidade. disponibilidad. Maraca, como Maraca, outros como otros companheiros e companheiras, compañeros y compañeras, nos nos permitió permitiu, né, nos oferecendo e ofreciéndonos, dedicando dedicando esse este tempo para tiempo a nós. nosotros. É Es importante isso, que importante todos e eso, todas que os todos companheiros los e companheiras aqui compañeros y estão na atividade compañeras aquí militante, están en la actividad aqui para militante ajudar a para gente, os ayudarnos, professores e los os profesores professores, y profesoras para para ajudar a gente ayudarnos a a enfrentar y encarar e aprofundar um pouco profundizar un mais, poco más, ainda que seja um aunque curso de sea un curso introdução, de mesmo sendo uma introducción, igual introdução, siendo un no caso do curso Capital, ele de introducción exige en el muita caso del dedicação capital, e uma certa exige disciplina da una gente sobre dedicación y esse una tema. cierta disciplina E de quem está nosotros também com a sobre este gente tema. hoje, que a gente Y quien já está con agradece, nosotros también saúde a nossa nosotros, a companheira quien le Marisa agradecemos Amaral, su lucha, es nuestra que compañera também já esteve Marisa com Maral, vocês que aqui em también ya outras estuvo con oportunidades. A ustedes en Marisa vai otras ficar responsável oportunidades. hoje Marisa pelas quedará perguntas, responsable pelos hoy por las recados, dar aí uns preguntas, los toques para vocês em recados relação ao y dar nosso unos consejos para funcionamento, tá ustedes bem? en relación con Agradecer nuestro ao Kim, que está funcionamiento. aí Agradecer a nos Kim, que está en los bastidores, dando a bastidores, dando la sustentação para o sustentación a nosso nuestro curso. curso. E Y passo paso imediatamente para a Marisa, inmediatamente a mais uma vez Marisa una agradecendo ao vez más, Maraca e agradeciendo agradecendo a a Marisa aí Maraca y agradeciendo a Marisa por la pela compañía companhia na en la condução do conducción dia del de día de hoje, hoy. tá certo? Marisa, é com você. Marisa, es Obrigado. contigo. Gracias. Valeu, Gracias, Aguinaldo. Aguinaldo. Quero, Quiero de de início, inicio deixar aqui dejar uma aquí mi saudação a saludo a todos aqueles que todas y estão todos que están aquí acompanhando, acompañando, seja ao sea en vivo vivo ou o não, no, esse encontro este de hoje encuentro de hoy do del curso. curso. Deixar Dejar minha mi saludo a saudação Aguinaldo, ao a Kim, Kim, sobre sobre todo a Maraca, Maraca, né, que va a conducir la discussão discusión hoy con hoje nosotros. com a gente. Daqui a pouco Ahora voy a ficar ser conhecida conocida como la chica de los recados. fiquei hoje Hoy quedé encarregada encargada de repasar a ustedes la lista de recados recados para que queden atentos a algunos detalles del curso. Y más adelante también me encargaré de repasar a Maraca las preguntas que ustedes hagan en el chat. fizerem no chat, tá? Então, Entonces, pasando a los avisos, el primero de ellos es que las preguntas serán hechas
como ya es costumbre, por el chat de YouTube. Y van a ser respondidas todas, o por lo menos lo que sea posible responder, dependiendo del volumen de preguntas al final de la clase. Queden atentos a la confirmación de la presencia. El enlace quedará disponible a partir de las 20:45, tanto en la descripción del video como en el chat. Para que ustedes hagan la confirmación de presencia en la clase, basta clicar en el enlace, hacer login en la plataforma del curso de la Fundación Lauro Campos y Marielle Franco. La clase queda disponible en la plataforma, pero la certificación solo será atribuida a quien se inscribió hasta el 19 de enero y logró acompañar por medio de confirmación de presencia. Consiguió acompañar en vivo a 75% de las clases. Para recibir el enlace de las clases vía WhatsApp, basta que envíen un hola al número de la fundación que aparece en la descripción del video de YouTube. Salvan el número y enseguida pasarán a recibir los informes de la fundación y también el enlace de las clases. Entonces, las clases quedarán depositadas, grabadas en la plataforma del curso de la Fundación. Basta acceder a laurocampos.org.br/curso. Y les recuerdo que la interacción entre profesor y alumnos y alumnas, se dará solamente durante las clases en vivo. Pueden sentirse tranquilos de hacer comentarios y preguntas a lo largo de la exposición de Maraca. No me prolongaré más, voy a pasar inmediatamente la palabra para que Maraca conduzca este octavo encuentro, agradeciendo una vez más por haber podido venir a acompañar a Aguinaldo en esta mediación. Cuanto a Maraca, por su disponibilidad de venir aquí a hacer el debate. Muy bien, buenas noches a todos. En primerísimo lugar, quisiera agradecer mucho la invitación. Es una gran responsabilidad, una tarea que implicó un tiempo de reflexión para ver cómo haría la exposición de estas 140 páginas en este periodo de 1 hora y media, 2 horas, pero es una tarea que fue para mí muy saludable, especialmente en este periodo de pandemia. Yo creo que fue cuando recibí esta tarea que me di cuenta de lo cuánto estaba mal con muchas cosas. Uno queda muy aislado y este contacto es muy bueno, una responsabilidad que es muy interesante para compartir cosas que yo estudio ya desde hace bastante tiempo. Quedé muy feliz con esto. Es un desafío bastante grande, pero quería lograr presentarles con rigor conceptual y al mismo tiempo una presentación didáctica. Vamos a ver si va a funcionar y darles una idea de estos capítulos 13 y 14 del Capital. Creo que es bueno ya ir directo al contenido porque tenemos poco tiempo. Entonces vamos a empezar. En el capítulo 13, imagino que una parte de ustedes ya lo haya leído, es lo ideal. Marx se dedica, como el título del capítulo lo dice, a la maquinaria y a la gran industria. Es un capítulo sensacional. Marx en general tiene una calidad de escritura extraordinaria. Ustedes conocen bien, pero este capítulo es muy interesante porque reúne los conceptos con un entendimiento, con una descripción de la historia del capitalismo, de la historia de la confirmación del capitalismo en la revolución industrial, que es muy estimulante de leer. Avienta una luz sobre varios fenómenos contemporáneos, como vamos a destacar. Antes de todo, solo un comentario rápido sobre la revolución industrial. La revolución industrial configura nuestro mundo en el ámbito de la política, las revoluciones burguesas, especialmente la Revolución Francesa y tal, pero en fin, este no es el tema aquí. Pero esto es tan impresionante que nosotros usamos el término de máquina como sinónimo de algo bueno y usamos en varios aspectos de la vida. Nos referimos a varias cosas como máquinas. Un carro potente nos referimos a él como una máquina. Un equipo que... Voy a hablar más alto, ok. Un equipo que juega muy bien lo llamamos de máquina de hacer goles. En fin, ahora vamos a poder discutir con mucho rigor en la interpretación de Marx lo que es una máquina y lo que fue la revolución industrial y cómo una máquina participa de la revolución industrial.
Yo creo que va a ser una oportunidad bastante única para ustedes también. El capítulo 13, que es el primero del que soy responsable por la presentación, maquinaria y gran industria, el primer elemento, desarrollo de la maquinaria. Antes de entrar en el contenido de este elemento del desarrollo de la maquinaria, hay que llamar la atención a que en el sentido común, la primera idea, por lo menos yo siempre tuve esa idea de máquina, de equipo, de herramienta y cosas así, es que nos sirven para economizar trabajo. Nosotros, con la posesión de herramientas adecuadas, máquinas adecuadas, economizamos trabajo. Y Marx, en el primer parágrafo, lanza la mano de Stuart Mill. Stuart Mill es un economista bastante famoso del siglo XIX. Incluso es un economista interesante. Hay cosas interesantes para leer de él, a pesar de, como pueden ver en el capítulo 14, hay una crítica durísima a él y a mi entender correcta que Marx hace de Stuart Mill. Marx cita a Stuart Mill y Stuart Mill de frente afirma lo siguiente: es cuestionable que todas las invenciones mecánicas hayan servido para aliviar la faena diaria de algún ser humano. Es muy cuestionable que las máquinas, las invenciones mecánicas hayan servido para que trabajáramos menos. Marx complementa, haciendo una crítica a Stuart Mill: las máquinas sí aliviaron la faena, el trabajo arduo de algunas personas, aquellas que no trabajaban. El trabajador sobre las máquinas, lo vamos a ver, trabaja más y de modo más extenuante. Pero aquellos seres humanos que se alimentan del trabajo de los otros, ellos pasaron a ganar más todavía con este proceso. Y Marx agrega también, la maquinaria aumentó el número, en este mismo contexto, aumentó el número de honrados ociosos. Cuando estén leyendo, no sé si va a suceder, pero me gusta llamar la atención a una dificultad interpretativa que a veces tenemos. Cuando Marx habla de ociosos aquí, tal vez pensemos en aumentar el número de desempleados, y vamos a ver cómo es que eso ocurre. Pero aquí Marx no se está refiriendo a desempleados. Él está diciendo que la maquinaria aumentó el número de no trabajadores que viven del trabajo de los otros, o si quieren, de miembros de la clase capitalista. Y honrados aquí tiene que ver con seguridad, con una connotación irónica. En fin, allí, después de este primer parágrafo, Marx pasa a discutir la finalidad de la maquinaria. En tesis, el punto de vista, especialmente yo que fui criado en un campo y tal, cualquier desarrollo tecnológico tiene siempre que ver con menos trabajo. Desarrollamos el mecanismo de irrigación y es para no necesitar estar mojando la planta con la manguera, entonces se economiza trabajo. Pero la finalidad de la maquinaria, de cualquier otro desarrollo de las fuerzas productivas, cuando son producidas por el capital, en el capitalismo, no es para economizar trabajo. La finalidad explícita es abaratar las mercancías para ganarle a la competencia. Abaratar las mercancías pasa a acortar el tiempo de trabajo necesario, acortar el tiempo de trabajo necesario y con eso aumentar el excedente. ¿Cuánto es que el capitalista se apropia de valor en función de eso? Y tendría que mencionar algunos elementos de los capítulos anteriores, pero no tenemos mucho tiempo y ustedes ya lo vieron, con este es el octavo encuentro. En el tercer parágrafo, Marx destaca que con la maquinaria ocurre una revolución del modo de producción. Si nos fijamos en la manufactura, los cambios significativos que ocurren en el modo de la producción ocurren especialmente conectadas a la fuerza de trabajo. El modo en cómo se trabaja es alterado. Es alterado porque se concentra a los trabajadores en las manufacturas. Se divide más las tareas y cada trabajador se concentra en una única actividad. Es un cambio en el modo de producción enfocado en cómo el trabajador obra. Y esto ustedes lo acompañaron en los capítulos anteriores con Enrique Braga, si no me engaño, pero creo que es así. Cuando hablamos de los cambios tecnológicos producidos por la maquinaria y por la gran industria, destaca Marx, no está enfocada en el trabajador, sino en los medios de producción con el cual el trabajador trabaja. La maquinaria cambia, no la forma como los trabajadores se dividen el trabajo o se relacionan entre sí, pero la forma en que el trabajador utiliza para trabajar.
Vamos bien a lo básico. Y Marx entonces sugiere, si lo que se trata es de comprender la maquinaria de la gran industria, que es el propósito del capítulo, tenemos que comenzar examinando el medio de trabajo. Es en el medio de trabajo donde ocurre esta transformación y nosotros tenemos que lograr explicar la diferencia entre lo que es una herramienta y lo que es una máquina. Este es el primer punto. Este punto creo que es muy interesante. Voy a gastar un tiempo en él. Ustedes verán que en mi exposición tenía que hacer un corte, 140 páginas. Se va a concentrar, como dije en el programa, en los 4 primeros elementos de este capítulo, el 13 y el próximo capítulo, el capítulo 14. Y este primer elemento quiero hacerlo con mucho cuidado con ustedes. Vamos a examinar la diferencia entre máquina y herramienta. Y el primer paso de Marx, como sucede otras veces también, es examinar cómo es que son entendidas máquina y herramienta por la economía, en una concepción vulgar. Y el primer concepto que él da es lo siguiente. Máquina es entendido muchas veces por los economistas simplemente como lo mismo que herramienta, solo que compuesta, compleja. La herramienta es una máquina, solo que simple. Marx ni le hace caso a eso, dice que es trivial, que eso no explica nada, y encuentra en la propia economía un concepto que parece más sofisticado. No podemos decir que herramienta y máquina sean la misma cosa, solo que una es más simple y la otra más compleja. Tenemos que examinar la diferencia. Y él encuentra un concepto un poco más sofisticado que este primero, en el propio sentido común entre los economistas. La herramienta, según los economistas que él cita, es un equipo donde el ser humano es la fuerza motriz, como un desatornillador, un hacha. Es el ser humano el que las mueve. La máquina, al contrario, tiene la fuerza motriz en algún elemento de la naturaleza. Alguna fuerza natural no humana es su fuerza. Y entonces creo que cuando ustedes lo estén leyendo van a encontrar esa formulación más interesante. Y a esta Marx le dará más atención y comienza a hacer una serie de críticas. ¿Por qué no puede ser esa diferencia, esa clasificación entre herramienta y máquina? Él empieza preguntándose así. Arado. El arado, no sé si saben lo que es, pero es un carro de bueyes, es una cosa que sirve para voltear la tierra empujando por un buey. El arado tiene una fuerza motriz, el buey. Por lo tanto, es una fuerza no humana, es una fuerza de la naturaleza. El arado lo vamos a clasificar como máquina. Y entonces allí él cita un ejemplo del telar circular, el telar de la época de la Revolución Industrial, anterior a la época de la manufactura. El telar, que es movido por la fuerza humana y que es capaz de confeccionar 96.000 mallas por minuto, ¿es una herramienta solo por el hecho de ser movido por la fuerza humana? El mismo telar, si yo lo tomo y le empleo un motor a vapor, por ejemplo, ¿deja de ser una herramienta y se transforma en una máquina? Y él está haciendo esta pregunta mostrando que estos conceptos no sirven. Si yo considero que la producción con máquinas es cualquier producción cuya tracción, cuya fuerza motriz es dada por un elemento de la naturaleza, pero si consideramos que la tracción animal es muy antigua, usamos animales desde hace mucho tiempo, entonces, ¿tendríamos que decir que las máquinas son tan antiguas cuanto la propia civilización? En este sentido, las máquinas anteceden hasta la propia producción manufacturera del siglo XIX. Él no se satisface con esos conceptos, hace estas preguntas para mostrar que estos conceptos caen en contradicciones. Él usa aquí una cita interesante de Watt, que es James Watt, que fue bien famoso de la Revolución Industrial porque innovó la máquina a vapor. Y dice, James Watt anuncia su máquina de hilar y con ella la Revolución Industrial en 1735. Y en este anuncio de la máquina de hilar, él no, en el prototipo de la máquina, en la lectura, en el proyecto de la máquina que Marx consultó, no hay ni una indicación que sería jalado por tracción animal. Estaba indicado que sería jalado, sería movido por seres humanos. Y aún así sería una máquina, es una máquina característica de la revolución industrial, aún en la fase manufacturera.
Él usa esto para ilustrar. Bien, entonces no se puede definir máquina como siendo movida por elementos por la naturaleza, porque la máquina puede ser movida por gente, pero decir esto no resuelve el concepto. Dejen hacer una observación para cuando lo vayan a leer. La nota a pie de página 89 tiene un comentario metodológico interesantísimo de Marx. No voy a retomarlo aquí porque si entro en discusiones metodológicas no lograré abarcar el propósito, pero recomiendo mucho que ustedes vean eso. Y también destaca en esta nota que en esta época invenciones, como dice aquí, de 1735 tienen muchos antecedentes. Hay muchas innovaciones que suceden en diversos lugares y que hace muy difícil atribuir una invención a una única persona, aunque en este caso haya quedado conocido con el nombre de James Watt. Entonces, volviendo al tema, la cuestión, entonces, máquina no lo podemos considerar como simplemente movido por tracción humana. Nuestra cuestión, entonces, es antes de todo tener el concepto de máquina. Marx pasa al parágrafo siguiente a discutir este concepto. Vamos a hacer una sugestión teórica de cómo nosotros debemos entender este concepto. Me parece que él hace una formulación. Tengo que poner esto aquí porque si no me oyen muy bajo. Él hace una formulación bastante interesante de lo que es el concepto máquina. Él sugiere lo siguiente. La máquina desarrollada o maquinaria desarrollada es constituida de tres partes. No todas las máquinas necesitan estar constituidas de estas tres partes. Se le está analizando aquí la forma más desarrollada de la máquina. Después discutimos la historia para llegar a esa forma más desarrollada. Primera parte, una máquina motriz, un mecanismo que conduce la fuerza o genera la propia fuerza o conduce una fuerza recibida de fuera hacia un mecanismo que transmite esa fuerza. El mecanismo de transmisión es la segunda parte de la máquina que transmite a algo. Y la tercera parte de la máquina es la máquina herramienta o máquina de trabajo. Entonces descompone, entiende la maquinaria moderna como compuesta por estos tres elementos: máquina motriz, mecanismo de transmisión y la máquina herramienta. Vamos a analizar cada uno de estos tres elementos. Primero empezamos por la máquina motriz, la primera parte de la máquina. Él dice, la máquina motriz tiene dos posibilidades. O ella genera su propia fuerza motora, y eso puede ocurrir, por ejemplo, en el motor a vapor o cualquier otro tipo de motor. Él da otros ejemplos, pero yo agregué por cuenta propia el motor a combustión. Pero, en fin, o ella genera su propia fuerza o recibe un impulso de una fuerza natural externa y conduce esa fuerza para un mecanismo de transmisión. Y los ejemplos de Marx son la rueda de agua y el molino de viento. Tanto la rueda de agua cuanto el molino de viento recibe un impulso externo. El molino de viento no genera su propia fuerza, recibe un impulso externo, pero aquellas páginas son la máquina motriz que transmiten esa fuerza para el mecanismo de transmisión que va, en fin, a la herramienta. Ahora, la herramienta acoplada a la máquina, por lo tanto, máquina-herramienta. Después de decir esto sobre la máquina motriz, que es, destaca Marx, la fuerza motora de todo un mecanismo entero, después de hablar de esto, comenta sobre el mecanismo de transmisión. El mecanismo de transmisión es compuesto por todos los elementos que llevan aquella fuerza de la máquina motriz hasta la herramienta acoplada a la máquina. Por lo tanto, máquina-herramienta. Eso allí él cita, tiene volantes, ejes, ruedas dentadas, polines, barras, cables, correas, engranajes. Todo esto para conducir la fuerza. Estos mecanismos de transmisión regulan el movimiento y transmiten ese movimiento ya regulado a la máquina-herramienta. Y la máquina-herramienta es lo mismo que la herramienta, solo que ahora no es más dirigido por el trabajador, pero acoplada a la máquina. En los términos de Marx, la máquina-herramienta se apodera del objeto de trabajo y lo modifica con una finalidad, pero es la propia máquina la que realiza ese movimiento. Entonces es una herramienta que está acoplada a la máquina y direcciona su objeto de trabajo, como ustedes lo deben haber recordado en el capítulo 5, direcciona al objeto de trabajo modificando según una finalidad. Claro, la finalidad no es de la máquina no tiene finalidad alguna, la finalidad es del ser humano que construyó esa máquina con una determinada intención y aquel movimiento, si la máquina está bien efectuada, si es una buena máquina, aquel movimiento realiza esa intención como el ser humano, proyectado en la máquina.
Y Marx allí comenta, después de esta breve consideración de las tres partes componentes de una máquina, máquina motriz, mecanismo de transmisión y máquina herramienta, él dice, la máquina moderna, esa máquina de la revolución industrial, empieza en la parte de la máquina herramienta. El primer movimiento, el primer desarrollo no es propiamente en la máquina motriz ni en el mecanismo de transmisión, pero en el tomar la herramienta y acoplar a un mecanismo automático de movimiento. Es de esta parte de la maquinaria, por lo tanto, que nace la revolución industrial en el siglo XVIII, dice él. Y con eso está diciendo que todavía no es la gran industria. Todavía estamos hablando de la manufactura, del inicio de la transición de la manufactura hacia la gran industria. Haciendo una observación rápida, cuando hablamos de revolución industrial, es muy difícil de marcar cuál es el periodo al que nos referimos. Un autor que también me gusta mucho, que es un autor marxista llamado Isaac Rubin, vivió en la Unión Soviética, fue asesinado, tiene unas historias por allá. Él en su libro Historia del Pensamiento Económico, que es un libro brillante, él conceptúa la revolución industrial, el periodo de la revolución industrial a partir de 1790. Pero aquí van a encontrar con varias indicaciones que Marx se está refiriendo a la revolución industrial antes de este periodo incluso, en aquella invención que mencioné hace poco, que es de 1735. Aún así, no pienso que Rubin esté equivocado, porque Rubin está diciendo que se está refiriendo la revolución industrial como el periodo de la gran industria. Y Marx se refiere aquí al periodo de la revolución industrial todavía en el periodo preparatorio de la gran industria, diciendo que el inicio de este periodo preparatorio se da en la apropiación de la herramienta por la máquina o por la máquina para la máquina, la herramienta. En la máquina herramienta, y sigue Marx, en las máquinas herramientas, encontramos, aunque muy modificadas, aquellas herramientas del artesano, solo que aquellas herramientas del artesano ya no como herramientas del ser humano, pero ahora como herramientas de la máquina. Son las mismas herramientas, solo que ahora adaptadas en la máquina. Y entonces, sigue él, la máquina herramienta recibe un movimiento del mecanismo de transmisión y ejecuta con sus herramientas operaciones que antes el trabajador ejecutaba con herramientas semejantes, pero utilizando su propia mano. Ahora en la máquina esa herramienta ya está acoplada a un mecanismo. Dejen solo hacer un paréntesis aquí como una provocación. Si alguien está pensando en esta parte, ¿por qué estamos discutiendo esto? Esto nos va a permitir cosas que creo interesantes. Si la computadora es una máquina, o antes de la computadora, si la máquina de escribir, la máquina de dactilografía era una máquina, nosotros le llamamos máquina, pero ¿será que es? Vamos a poder intercambiar sobre esto. Sigue Marx, la máquina surge cuando la herramienta es transferida del ser humano al mecanismo. Si la fuerza motriz proviene del hombre o de la máquina, eso no altera en nada la cosa. Podemos decir que la herramienta es una máquina herramienta si ella está acoplada a un mecanismo. Este mecanismo puede ser como aquellas antiguas máquinas de costura que mucha gente tiene en su casa. Para tomar un ejemplo más del siglo XX, donde ponemos el pie en el pedal y hace este movimiento y gira la máquina de costura. La fuerza motriz es el pie, es el ser humano. Nosotros, el propio ser humano, funciona como fuerza motriz y hay un mecanismo de transmisión de esa fuerza para el obrar de la aguja, y la aguja es una máquina herramienta. La que trabaja, la que costura es la máquina. El ser humano lo que hace es solo llevar el tejido para que la máquina costure, pero no es el ser humano quien costura. Marx, clarificando esto, va a pasar a lo siguiente. Existen diferencias que transcurren entonces de la herramienta como mera herramienta empleada por el ser humano y de la herramienta acoplada a la máquina o máquina herramienta. Primera cosa, el número de instrumentos de trabajo con los que se puede obrar. Un ser humano solo puede operar con un número de herramientas posibilitado por el cuerpo humano. A lo máximo 2. Quería usar aquí las dos manos. Máximo 2, si fuera posible, emplear 2 herramientas, una con cada mano. Pero si es un hacha, por ejemplo, el ser humano no es capaz de usar 2 hachas al mismo tiempo. En la máquina herramienta, al contrario,
Esas limitaciones, esos límites orgánicos de la existencia biológica del ser humano están superados. Ahora los límites pasan a ser los límites de la potencia de la máquina y del conjunto de engranajes. Podemos tener máquinas que obren con innumerables herramientas. A partir de ahí, Marx hace la siguiente consideración. Él diferencia el ser humano como mera fuerza motriz y el ser humano como trabajador y operador propiamente dicho. En la rueda de hilar, que es muy análogo a estas máquinas de costura antiguas que he dicho, el ser humano está allí con dos posiciones. De un lado es la fuerza motriz de aquel movimiento y de otro lado, con la mano, ejecuta la hilación propiamente dicha, él costura con esta máquina herramienta, pero por más que sea una máquina herramienta acoplada a ese mecanismo, es el ser humano el que tiene que mover toda aquella tela para que salga la costura de la forma correcta y tal. Y aquí él está diciendo, la revolución industrial se apropia de la primera operación, la mano como fuerza motriz, de la primera, porque él lo mencionó allí y yo invertí el orden, y entonces confunde. En este caso tendría que decir la segunda operación. Pero la primera cosa que la máquina se apropia es de este movimiento de obrar la máquina, manipular o manosear la máquina herramienta. Nosotros, el ser humano, sale de ese lugar y continúa, permanece por un tiempo a lo largo de este proyecto, permanece todavía como fuerza motriz de la máquina. Resta al ser humano trabajador después de que la herramienta acoplada a la máquina las siguientes funciones. En primer lugar, vigilar la máquina con los ojos para ver que está todo correcto. Si no está saliendo bien, en segundo lugar, corregir los errores que la máquina produzca con sus propias manos. Va y lo corrige. Y todavía el papel puramente mecánico de fuerza motriz de impulsar el movimiento. Al revés de las herramientas en que el ser humano actuaba, al contrario de la máquina de coser, por ejemplo, en que el ser humano actuaba simultáneamente como fuerza motriz y operador, las herramientas en que el ser humano actúa desde el inicio apenas como fuerza motriz, los molinos manuales, por ejemplo, y golpear con un pilón, él cita aquí estos ejemplos, necesita el cambio de la propia fuerza motriz. En la medida en que la máquina herramienta realiza un movimiento solita, empieza a destacarse, queda evidente que el ser humano como impulsor del movimiento tiene limitaciones. Nosotros, en general, la producción gana en productividad, se convierte en mejor, si quitamos al ser humano también de la condición de fuerza motriz y lo cambiamos por animales o por agua o por viento o algún otro mecanismo. Estos cambios de quitar al ser humano de la fuerza motriz y colocar el viento, por ejemplo, para impulsar toda la máquina, ellos ocurren en algunos casos mucho antes de la revolución industrial y hasta mismo de la manufactura, como en los molinos de viento. Los molinos de viento son inventados antes de este periodo. Entonces las máquinas existen antes. A pesar de esto, dice Marx, por más que estas máquinas existieran antes, no revolucionaron el modo de producción. Que estos instrumentos ya sean máquinas, lo sabemos. Que eran máquinas, lo sabemos. Pero eso queda mucho más evidente a partir de la revolución industrial, en el periodo de la gran industria. Antes no era evidente que eran máquinas. Marx destaca en Holanda en 1800, la sustitución de la fuerza motriz humana por las máquinas a vapor en las bombas hidráulicas ocurren de 1836 a 37, cuando simplemente sustituye la fuerza motriz humana por una máquina a vapor. Queda evidente que eso era una máquina desde antes. Me pareció curioso ahora en la preparación con ustedes de esta clase, para ustedes, que Holanda tenía mecanismos de retirar agua porque eran Países Bajos y tenían muchas áreas encharcadas y pantanosas, de retirar agua desde hacía mucho tiempo, desde antes de ese periodo reciente del capitalismo. En fin, se utilizaban máquinas para eso, pero esas máquinas no revolucionaban el modo de producción. La propia máquina a vapor, destaca Marx, fue inventada antes de la revolución
industrial. Fue inventada en el siglo XVII, en el tiempo de la manufactura, pero todavía antes de esa transición de la manufactura a la gran industria. Y esa máquina a vapor, motor a vapor, existió durante un siglo, hasta 1780, hasta los años de 1780, sin provocar ninguna revolución industrial. La mera existencia de la máquina no es suficiente para explicar la revolución industrial. Ahora, en los años 1780, se inventan nuevos usos para aquella máquina, que se modifica alguna cosa y permite la revolución industrial. Marx será muy claro más adelante, ya hay que destacar este punto aquí, al decir que la revolución industrial no viene de la invención de la máquina. La máquina existía antes, incluso la máquina a vapor. Existen procesos sociales que ocurren a lo largo del siglo XVIII con la manufactura que implican la posibilidad y la necesidad del empleo de la máquina en una forma específica, en esta forma que quedó conocida como gran industria. Vamos a llegar allá. Aquí ya estamos dando la indicación de que este es el camino. Siguiendo con el análisis de las máquinas herramientas, lo que Marx dice es que las máquinas herramientas retiran del ser humano, el trabajador, el papel de actuar directamente sobre el objeto de trabajo. La máquina herramienta requiere un movimiento continuo, estable, transmitiendo directamente a partir de la máquina motriz. La máquina herramienta es la que ahora realiza el movimiento. El ser humano solo supervisa y corrige cuando sea necesario. Y esa máquina herramienta, funciona con una máquina motriz que genera fuerza. Para el regular y correcto funcionamiento de la máquina herramienta, o sea, para que el trabajo realizado por esa máquina herramienta sea de forma continua, lo ideal es que la máquina motriz, el motor de la cosa, también funcione, fornezca energía de forma continua. El ser humano se cansa, se lastima, el ser humano no tiene esa estabilidad. Es interesante cambiar entonces la máquina motriz humana, movida con fuerza humana, por tracción humana, por otros tipos de tracción, en especial la máquina a vapor. Vean, el desarrollo, el argumento aquí es presentado. El desarrollo de las máquinas herramientas, esos procesos que ocurren con la manufactura, transferir aquellas herramientas que antes eran manipuladas por el artesano para la máquina, acoplar esas herramientas a la máquina, crea un proceso automático de funcionamiento. Automático no es bueno usarlo aquí porque se puede confundir con lo que le diré después, pero crea un proceso mecánico de utilización de esa máquina herramienta. Ese proceso mecánico es mejor si tiene estabilidad y para eso necesita también una regularidad de la máquina motriz. Entonces eso se convierte en deseable intercambiar la fuerza humana como fuerza motriz de esa máquina por una fuerza motriz que sea más regular. Y esa necesidad en cuanto a la máquina a vapor va a ser el mejor desarrollo para aquella época. Marx aquí, para anotar los temas de Marx en este argumento que ya les presenté a ustedes, dice: la fuerza humana revestida de músculos es accidental, falla. El viento, el agua y el vapor pueden asumir su lugar y pueden asumir su lugar con mucha mayor regularidad. Ya empecé a estar atento a la hora para garantizar que podamos cumplir el programa. La máquina de la cual parte la revolución industrial sustituye al trabajador que obra con una única herramienta por el mecanismo. A ese mecanismo estoy poniéndole énfasis todo el tiempo, ya lo utilicé algunas veces. Un mecanismo que, de un lado, obra como una masa de herramientas, en vez de obrar con una herramienta, opera con varias, y es movido por una única fuerza motriz. Esa máquina sustituye el trabajo artesanal de esta forma. Solo que hasta ahora tenemos la máquina apenas como elemento simple de la producción mecanizada. Quiero también destacar el concepto de producción mecanizada, que va a ser también destacado para que comprendamos aquí. La producción mecanizada se hace con máquinas. Lo que hicimos hasta aquí fue discutir la máquina. Y ahora vamos a pasar a discutir la producción mecanizada. Siguiendo el guión de Marx, en esta parte, lo más paso a paso posible. Y allí él menciona lo siguiente: en la medida en que este proceso de sustitución de la herramienta por la máquina herramienta, que es acoplar la herramienta a un proceso mecánico, en la medida en que realizamos esto, vamos aumentando el tamaño de la máquina de trabajo y la cantidad de sus herramientas. Y con eso, cuanto más se desarrolla ese proceso,
más voluminoso, más potente necesita ser el motor. La fuerza motriz, el motor motriz, la máquina motriz. Y de ahí surge una necesidad cada vez mayor de que sustituyamos al ser humano, también como fuerza motriz, retirarlo también del lugar de la fuerza motriz. Y él menciona, en la manufactura, todavía en el tiempo de la manufactura, el ser humano fue sustituido por el caballo. Él va a comentar que cree el caballo la peor experiencia que se hizo de fuerza motriz animal, hasta porque no sabe dónde el caballo tiene la propia cabeza, en fin, indica problemas. Pero porque el caballo fue muy empleado y viene de esa época del empleo del caballo como máquina motriz de la maquinaria, de esa época es que viene la tradición de definir la potencia de un motor en términos de caballo. Incluso en las notas a pie de página, tanto Marx como después Engels hacen consideraciones muy precisas de cómo se mide un caballo de potencia. Marx dice cómo es un caballo de potencia en su versión original y después Engels agrega innovaciones que ocurren en este concepto al final del siglo XIX. Nosotros hasta hoy decimos, medimos la potencia del motor de un carro, por ejemplo, en caballos. Viene de esa época. Marx va a hablar en realidad de caballos de vapor siempre, pero es solo para destacar que el ser humano fue sustituido por los caballos. A partir de aquí, ahora voy a dar un salto en la secuencia expositiva de Marx. Espero en esta parte haber estado más paso a paso, pero solo destacar que Marx hace interesantísimas consideraciones sobre el desarrollo de las fuerzas motrices, sea con bichos, con el agua, con el aire y con motores. De todas las consideraciones que él hace, destaco dos. En primer lugar, la manufactura desarrolla los primeros elementos científicos y técnicos de la gran industria. Y él va a lo largo del análisis del desarrollo de la máquina motriz llamar siempre la atención a cómo ese desarrollo provenía de las necesidades de la manufactura. Fue de la manufactura que aquellas herramientas antes empleadas por el artesano fueron acopladas a máquinas herramientas, y que del desarrollo de esas máquinas había necesidad de una máquina motriz. Aún estamos en la manufactura. Entonces la manufactura cumple un papel decisivo en el desarrollo, en la preparación incluso de los elementos científicos necesarios a la gran industria. Y llama la atención también a los contrastes que hace entre los molinos de agua y motor a vapor. Menciona lo siguiente. Los molinos de agua tienen una potencia increíble, han permitido innovaciones increíbles, pero tiene por lo menos dos características que limitan su uso, que son fijos a donde está el curso de agua y donde el curso de agua es bueno para instalar un molino de agua. Y aparte de eso son dispersados en el territorio. La máquina a vapor, con la aplicación de la máquina a vapor para procesos industriales, en la maquinaria, cuando la máquina a vapor es empleada en la maquinaria, tenemos ahora una máquina motriz completamente sobre el control humano. Y obvio, podemos llevar un motor a vapor a cualquier lugar. No necesita quedarse en la orilla del río. Y ese es el tercer elemento. Podemos emplearlo en cualquier lugar. La máquina a vapor, destaca Marx, permite por primera vez la concentración de la producción mecanizada en centros urbanos. La creación de las ciudades industriales. Va a citar a un autor interesante aquí, va a dejar una frase de él. Aquí, Redgrave, está en la nota 99, la máquina a vapor es la madre de las ciudades industriales. Hay allí varias consideraciones interesantes, pero siguiendo. La máquina motriz, agrega Marx, ya lo destaqué, fue desarrollada para atender la demanda de la máquina herramienta. La máquina herramienta, a su vez, viene del desarrollo de la manufactura. Una más. La máquina motriz adquirió una forma autónoma totalmente emancipada de los límites de la fuerza humana. Con el motor a vapor, la potencia se desvincula, se emancipa totalmente de los límites de la fuerza humana. El motor a vapor tiene una fuerza que no puede compararse con los seres humanos, en fin, dependiendo de cómo se construye el motor.
La máquina motriz ahora puede mover muchas máquinas de trabajo, máquinas, herramientas al mismo tiempo. Eso es interesante. Entonces nosotros tenemos que la máquina, en nuestro primer análisis, es compuesta por máquina motriz, mecanismo de transmisión y máquina herramienta. Y aquí Marx destaca como un único motor, como una única máquina motriz puede tener un mecanismo de transmisión para varias máquinas herramientas. Entonces, varias máquinas herramientas pueden operar al mismo tiempo. Lo que examinamos allá al inicio del texto era un simple elemento de la producción mecanizada. Ahora estamos empezando a entender esa producción mecanizada ya en su complejidad mayor. Seguimos. Con el desarrollo de las máquinas, estoy aquí vigilando el tiempo, tengo que acelerarme rápido. Con el desarrollo de las máquinas movidas, ahora movidas a vapor y todo, tenemos el desarrollo de la máquina motriz y el desarrollo del mecanismo de transmisión. Disculpen, lo dije mal. Con el desarrollo de las máquinas herramientas, ellas se desarrollaron primero para poder alimentar esas máquinas herramientas cada vez mayores. Necesitábamos un motor, una máquina motriz mejor, en que la máquina motriz, el motor a vapor, se explica por esa necesidad que ya provenía de la manufactura. No es el motor a vapor que de la nada inventó James Watt, inventó la máquina a vapor y de repente ocurrió la revolución industrial, como si la revolución industrial hubiera salido del genio de James Watt. No, el motor a vapor existía desde hace mucho antes. Él consiguió adaptar el motor a vapor para atender una necesidad social en crecimiento, que era alimentar esas máquinas herramientas cada vez más numerosas, crecientes, voluminosas. Y claro, si tienes máquinas herramientas más complejas, más voluminosas y una máquina motriz también muy potente, necesitas tener el desarrollo del mecanismo de transmisión. Esos tres elementos se desarrollan juntos. Y con esto encerramos esa primera consideración sobre lo que son máquinas. Y Marx nos invita entonces a distinguir entre cooperación de muchas máquinas por un lado y el sistema de maquinaria del otro. Cuando estén leyendo puede causarles la impresión de que él está haciendo una separación muy rígida, o sea, o es la operación de muchas máquinas o es un sistema de maquinaria. Pero en la secuencia de la lectura encontrarán que Marx elabora que el sistema de maquinaria puede ocurrir también a través de la cooperación de muchas máquinas. Digamos así, son cosas diferentes, pero no son completamente apartadas. Pero en fin, aquí yo estoy ya intentando anticipar. Colocaré esto mejor en un momento. Veamos lo que es para Marx esa cooperación de muchas máquinas de un mismo tipo. Como dice él, y él lo conceptualiza, eso ocurre cuando un producto entero es hecho por la misma máquina de trabajo. Y aquí él hace una nota a pie de página, número 100, es una nota a pie de página más que destaco, que es bueno que ustedes no la salten, diciendo que es muy común afirmar que la revolución industrial apenas mecanizó trabajos que con el desarrollo de la manufactura ya se habían convertido en simples. Recordando el capítulo anterior que ustedes ya vieron en la clase 7, la manufactura promueve la división del trabajo y esto podríamos interpretarlo como simplificación del trabajo. Marx no está de acuerdo con esta caracterización de la manufactura como un trabajo simple. Yo creo que tiene toda la razón. Él dice, y lo dice con mucho énfasis, dice, es absolutamente falsa la concepción de que la maquinaria moderna se apropia originalmente de operaciones que la división manufacturera del trabajo había simplificado. La división manufacturera, él va a gastar un tiempo diciéndolo, era una actividad compleja. Y aquí él arregla. La máquina moderna, la máquina de la gran industria, no proviene del trabajo, ni del más simplificado, ni del más complejo. La máquina moderna proviene del medio de trabajo, o sea, no proviene del hecho de que el trabajo en la manufactura habría sido simplificado. Él no está de acuerdo con que haya sido simplificado. Por el contrario, el trabajo era complejo en la manufactura, solo que el acoplamiento de las herramientas a la máquina, transformando esa herramienta, por lo tanto, me destrabé, disculpen. Se me fue el racionamiento, pero vamos. Marx está diciendo, es el acoplamiento de la herramienta a la máquina que da origen a esas máquinas herramientas, que requieren a su vez un
un motor, una máquina motriz y un mecanismo de transmisión más adecuado. Entonces está en desacuerdo radicalmente con la lectura que normalmente se hace, especialmente los economistas. Él da aquí algunos ejemplos que no voy a mencionar. Habla de la producción de sobres y la producción de bolsas de papel con máquinas y cómo las máquinas hacen movimientos que eran realizados por innúmeros trabajadores, manufactureros, artesanos, y cómo esos movimientos eran complejos. No se explica cómo esos movimientos eran simples, se explica por el hecho de que la herramienta ahora está acoplada a la máquina. Ahora él va a la fábrica. Vamos entonces a conceptualizar fábrica. Fábrica es la misma cosa que talleres, talleres de la manufactura, solo que ahora ya no está basado en el trabajo del artesano, pero basado en la utilización de la máquina. Es una conglomeración espacial de máquinas de trabajo, que es sinónimo de máquinas de herramienta, del mismo tipo que operan simultáneamente en conjunto. Y entonces da el ejemplo de la tejeduría. La tejeduría es una yuxtaposición de muchas máquinas de costura, así como la fábrica de costura es la yuxtaposición de muchas máquinas de costura. Tanto en la tejeduría como en la fábrica de costura existe una unidad técnica. Con unidad técnica, él está diciendo un único motor, motor común, a todas aquellas máquinas de herramienta. Lo que se hacía era un gran motor a vapor que conducía varios telares. Por ejemplo, si es el caso de la tejeduría. A partir de aquí habíamos hablado de la cooperación de muchas máquinas, y ahora Marx se va a dedicar al sistema de maquinaria. El sistema de maquinaria es una cadena de máquinas herramientas diversificadas, mutuamente complementadas. En vez de ser una secuencia de máquinas herramientas iguales, movidas por el mismo motor, se trata ahora de máquinas herramientas distintas, cada una cumpliendo una etapa de la producción y transfiriendo para otra la materia prima del trabajo siguiente. Entonces, el sistema de maquinaria es esta cadena que establece una secuencia conexa de diferentes procesos degradativos. Cooperación peculiar a la manufactura, aquella cooperación que vemos en la manufactura, reaparece ahora, pero reaparece como una cooperación de máquinas o como una combinación de máquinas de trabajo, todas parciales. De la misma manera en que en la manufactura teníamos trabajadores parciales, aquí tenemos máquinas parciales que hacen cada etapa de la producción. Cada máquina parcial fornece la materia prima de la máquina siguiente. Ese proceso determina el número, el tamaño y la velocidad de las máquinas, porque es necesario, si las máquinas son diferentes y ellas proveen las materias primas unas de las otras, es necesario que estén arregladas de una tal manera que no le falte insumo a una máquina y tampoco se produzca de más. Entonces necesitamos adecuar todas las máquinas en el número técnicamente correspondiente, en el tamaño de ellas y en la velocidad de operación. Hasta esta proporción entre el número de las máquinas, el tamaño y la velocidad, esto es análogo a las proporciones que había entre los trabajadores de la manufactura. Aquí estamos tomando una semejanza, solo que Marx va rápido a las diferencias. Pero en la manufactura, los procesos particulares de cada trabajador son aislados. En la manufactura, los artesanos hacen sus actividades de modo aislado. En el sistema de máquinas, vean que ya estamos hablando de sistema de máquinas desde hace un rato, en el sistema de máquinas predomina la continuidad de los procesos particulares. El movimiento no para. Hay una continuidad entre esta división de trabajo de las máquinas. Hay que destacar aquí, hacer una observación que en este contexto, Marx destaca la importancia y la necesidad del desarrollo de la ciencia, mecánica, química, etc., y su aplicabilidad técnica, la importancia y la necesidad. ¿Por qué esas dos palabras? De un lado, lo que ocurre en la gran industria es posibilitado por la ciencia, entonces es la ciencia que tiene contribución decisiva, y del otro lado, los propios desarrollos en la ciencia provienen de la necesidad de dar respuesta a estos procesos de mecanización que empiezan de nuevo con la manufactura y la incorporación de la herramienta máquina
transformada en máquina herramienta. Ahora estamos yendo a un lado muy interesante. El sistema de maquinaria es basado en la cooperación, puede ser basado en la cooperación de máquinas o no. Puede ser el sistema de maquinaria, que es este concepto que estamos usando. Puede tener varias máquinas del mismo tipo operando lado a lado, movidas por un mismo motor. O no, puede ser basado en la cooperación de tipos diferentes de máquinas en cadena. Sea de un modo o de otro, y aquí él cita la tejeduría como ejemplo de cooperación y cooperación de máquinas, y la hilación como combinación de los tipos diferentes de máquinas. Sea de un modo o de otro, lo que importa es que el sistema de maquinaria constituye un gran autómata, un mecanismo autómata. El auto es como el auto de automóvil. El carro se mueve a sí mismo, entonces es un automóvil. Entonces aquí tenemos un sistema de maquinaria como un proceso, un sistema que se mueve por sí mismo. A partir de esa máquina motriz, que ahora ya estamos hablando de la máquina a vapor. En fin, después hay nuevos desarrollos. Él dice, podemos caracterizar ese sistema de maquinaria, una fábrica como sistema de maquinaria, tiene ese condicionamiento autómata, aunque máquinas herramientas singulares necesiten de trabajadores para ciertos movimientos, aunque determinadas partes de la máquina necesiten ser manejadas como si fueran herramientas. El trabajador participa, pero no participa no como quien conduce el proceso. Ni tampoco, va a decir Marx en el comentario que sigue, ni tampoco como ayuda. La máquina opera por sí misma. Lo que es requerido por el ser humano en este sistema automático de maquinaria es una asistencia del ser humano. Y ese sistema de maquinaria es continuamente desarrollado requiriendo cada vez menos la asistencia del ser humano. Él da un ejemplo de eso. En la hilación, él da varios ejemplos realmente, pero un ejemplo que da, que me pareció más interesante, es que cuando el hilo se rompe, se desarrolla un mecanismo en que la propia máquina frena hasta parar, para no quedar operando con el hilo roto. Entonces ya no necesita del ser humano, por ejemplo, para frenar esa máquina. Marqué aquí con negritas y voy a leerle a ustedes muy rápido, lo que creo que es emblemático de estas consideraciones hasta aquí. Dice Marx ahora como cierre de esta discusión. En el lugar de una máquina aislada, surge aquí un monstruo mecánico, cuyo cuerpo ocupa fábricas enteras y cuya fuerza demoníaca, inicialmente escondida por un movimiento casi festivamente comedido de sus miembros gigantescos, irrumpe en un torbellino furioso y febril de sus incontables órganos de trabajo propiamente dichos. El monstruo aquí tiene la connotación de monstruo, pero tiene el sentido de monstruosidad, de una cosa gigante. Marx va a usar varias veces también ciclópico, va a mencionar un martillo industrial, menciona un martillo industrial que ni Thor sería capaz de cargar. Y todavía agrega, bien, ya dijimos que las máquinas a vapor existían antes de que existieran esas máquinas propiamente. Disculpen, antes de que existieran seres humanos ocupados exclusivamente con la producción de máquinas a vapor, perdonen la falla. La máquina a vapor existían antes de que tuviéramos la especialidad de producción de máquinas a vapor, de la misma forma que las ropas existen mucho antes de que tuviéramos al sastre, el trabajo especializado en la producción de ropas. Pero son las invenciones de la revolución industrial, de esa gran revolución industrial como aquellas de James Watt, que ya mencionamos, las que convirtieron, fue en ese periodo que esas máquinas ganaron centralidad y que pasamos a tener trabajadores especializados en la producción de ellas. Pero destaca Marx, esas invenciones, como la de James Watt, solo fueron posibles por las cantidades considerables de trabajadores artesanales, trabajadores mecánicos realmente, de la era manufacturera. Esos trabajadores de la época de la manufactura desarrollaron conocimientos técnicos de cómo se producen máquinas, de cómo acoplar la herramienta a la máquina, y fueron decisivos para las invenciones de James Watt. James Watt llevó el nombre
Pero sin esos trabajadores, esas invenciones no serían posibles. Y yo creo que un fragmento muy interesante para destacar el análisis de Marx, una vez más, un ejemplo más, cómo el análisis de Marx tiene un espacio para la creatividad, para el ingenio, para la índole de las personas y para las circunstancias de allí. Y sin estos trabajadores, sin la creatividad de ellos, no sería posible esas invenciones. En paralelo con esto, en la página 451, antes de aquí, Marx hace un elogio enorme a la genialidad del propio James Watt. Esa era solo una observación aparte. La manufactura, entonces, produjo la base técnica de la gran industria. Las necesidades de la gran industria, por lo tanto, contradicen al sistema manufacturero. De la manufactura, acoplar la herramienta a la máquina, por lo tanto, es decir, la máquina a la herramienta, y a las necesidades que de allí provienen, y hay un desarrollo del mecanismo motor, de la máquina motor y de esos mecanismos de transmisión que resultan en la gran industria. Solo que cuando tenemos la gran industria establecida, esta ya no es compatible con el sistema manufacturero por varios motivos. Marx enlista. Primero, el tamaño de las máquinas motrices. Los motores son enormes para un trabajo simplemente artesanal manufacturero. Segundo, el crecimiento, el desarrollo de los mecanismos de transmisión y de las máquinas herramienta. Un sistema muy complejo, con varias formas, va a ser un sistema multiforme, la multiformidad del sistema de maquinaria. La regularidad requerida con alto rigor para el funcionamiento de sus componentes. Eso tampoco es compatible con una actividad artesanal. Un perfeccionamiento de ese sistema automático y los materiales son cada vez menos susceptibles al trabajo manual. Aquí, con la gran industria, donde se empleaba madera, pasó a emplearse hierro. Todo esto, todos estos elementos hicieron que la gran industria que nació de la manufactura entrara en choque con esos elementos de la manufactura, con las limitaciones personales del ser humano, del cuerpo biológico humano, para lograr esa dinámica automática de la propia manufactura. Él menciona la impresora, el telar a vapor y las máquinas de cardar, que preparan los hilos para la costura, no podían ser fornecidos por la manufactura, ya tenían que ser producidos por la propia revolución industrial. Esa revolución del modo de producción, y yo agrego, la revolución del modo de producción en una industria, en una esfera de la industria, condiciona su desarrollo en otra. Él va a dar un ejemplo. Cuando se produce el hilado mecanizado, la costura se tiene que mecanizar, porque los costureros no estaban logrando abarcar la cantidad de hilos disponibles para transformar en tejido. Entonces, hay un impulso también de la mecanización de la costura. Ambos desarrollados, la mecanización del hilado y de la costura en conjunto, acaban creando grandes volúmenes de producción textil que requieren una revolución química, mecánica, mecánico-química, tanto para el blanqueamiento de las piezas textiles como para el estampado de esas piezas, como para su tintura. Y allí Marx va a dar un último ejemplo. Imaginen las cantidades increíbles de hierro que tenían que ser procesadas para producción de esas máquinas. Ese hierro que debía ser forjado, soldado, cortado, perforado, moldeado. Se trataba de una cantidad de hierro, del procesamiento del hierro para la producción de la maquinaria de la gran industria, que no tenía compatibilidad con la producción artesanal manufacturera. Ahora, la gran industria necesitaba hacer uso de su propio medio de producción característico, que son las máquinas, para producir máquinas a través de máquinas, para construir máquinas por medio de máquinas. En la segunda mitad del siglo XIX, destaca Marx, tenemos el desarrollo de esa gran industria, para que también la producción de esas máquinas ocurriera de modo mecanizado. Al inicio, en el primer paso de la revolución industrial, la mecanización era de la producción textil, por ejemplo, pero el motor a vapor que tocaba la fábrica textil, ese motor a vapor era producido de modo artesanal. Ahora, en la segunda mitad del siglo XIX, pasamos a tener motores que producen motores. Disculpen, máquinas que producen máquinas. Producción de máquinas a través de máquinas. Especialmente la producción de máquinas que producen máquinas tiene mucho que ver con la navegación y las ferrovías.
porque se trata de un volumen gigantesco de máquinas. Él va a mencionar técnicamente que yo encontré. Hay varios elementos técnicos que no estoy presentándoles, hay varios nombres allí, pero él menciona la invención del soporte móvil, un soporte móvil que le fornecía al torno y a otras máquinas de construcción mayor facilidad de precisión y rapidez. Y allí él menciona a varios autores para decir que después que él inventó su soporte móvil para utilizar los motores del torno, la producción de máquinas a través de máquinas eran mucho más fáciles, ágiles y precisas, rigurosas, que lo que los mejores y más hábiles trabajadores pudieran alcanzar. O sea, la producción de máquinas a través de máquinas no se convierte apenas en más baratas, se convierten en más eficientes porque la máquina corta con mayor precisión, por ejemplo, que lo que el artesano era capaz de hacer. Las máquinas producidas por máquinas eran mejores también, no era solo una cuestión de reducción de costes. Aquí, después de esto, están muy próximos a esta sesión, en fin. Marx hace un parágrafo poético para hablar de esa dimensión ciclópica de la gran industria. Y allí da el ejemplo del martillo a vapor. El martillo por lo tanto industrial, movido a motor a vapor, opera con una cabeza común de martillo. Sin embargo, con tal peso que ni Thor sería capaz de blandirlo. Marqué un tramo para leerlo, pero creo que no lo voy a leer porque mi tiempo está limitado. Dejen solo ver aquí. Necesito leer esto rápido. Dice Marx en la última sesión de esta parte, en el último parágrafo. La maquinaria, con algunas excepciones que serán mencionadas posteriormente, funciona apenas con base en el trabajo inmediatamente socializado o colectivo. El carácter cooperativo del proceso de trabajo se convierte ahora en una necesidad técnica que está dada por la naturaleza del propio medio de trabajo. Quería hacer unos comentarios sobre esto, pero lo voy a dejar para que ustedes lo reflexionen después. Necesito hacer que las cosas caminen a partir de ahora. Esta primera sesión la quería hacer con mucho cariño porque creo que así marcamos mejor los conceptos. Si nosotros queremos, iba a gastar un tiempo con las posibilidades de que platiquemos, por ejemplo, si una máquina de escribir es una máquina. La máquina de escribir, si lo pensamos, la fuerza motriz son los dedos. Tiene un mecanismo de transmisión que lleva la letra hacia el papel. Pero ella no produce ese movimiento. Aunque nos pongamos a apretarle, ella no decide, no escribe solita. El escribir allí es un escribir de nosotros, seres humanos. Entonces, según este concepto, es mucho más fácil. Lo correcto es que caractericemos la máquina de escribir como una herramienta y no como una máquina, porque a pesar del nombre máquina, el término no sería muy adecuado. De la misma forma, las computadoras. Un automóvil tiene una máquina motriz que produce la energía que conduce aquel automóvil. Hay un mecanismo de transmisión de esa energía para la rueda, pero el automóvil no anda solito. Esa conducción es hecha por nosotros. Puedo decir entonces que el motor como una máquina, del mecanismo de transmisión como una máquina, pero no es una máquina en el sentido de la máquina de la gran industria, porque todavía está subordinado al uso que hago de él. Lo que es importante en serio, el motor vamos a siempre entender que es una máquina, pero lo que Marx está caracterizando aquí como la máquina moderna, la máquina desarrollada, es aquel conjunto de los tres elementos. Un motor solito es una máquina motriz, pero no constituye el concepto de máquina que pasaba por aquellos tres elementos. Un motor y un mecanismo de transmisión tampoco constituye la máquina en aquel sentido, y necesita tener esas tres cosas entonces: el motor motriz, el mecanismo de transmisión y la máquina herramienta, de tal forma que la propia máquina, en el sentido de la máquina moderna, trabaje por sí misma y el ser humano tiene que prestar ahí solo su asistencia. Cuando nosotros humanos tenemos que hacer uso de un equipo, por más que sea constituido de una máquina motriz, por lo tanto en ese sentido puedo tomar la palabra máquina, no es máquina en el sentido de la máquina de la revolución industrial. Yo quería hacer esta plática un poco más con calma. Apareció aquí una pregunta, pero eso solo será después, más adelante platicamos. En fin, después de toda esta larga discusión, en realidad las páginas son cortas, pero es una discusión bastante densa, que recomiendo muchísimo, con bastante énfasis en las notas a pie de página. Pasamos a la sesión 2 del capítulo, donde se discute la transferencia del valor de la maquinaria al producto. Aquí
Lo que necesitan recordar es básicamente la discusión de los capítulos 5, 6 y 7, especialmente el 5, yo creo que el 5 porque es el primero, en la parte del trabajo como proceso de valorización. Las máquinas transfieren su valor al producto, decía Marx. Solo el trabajo produce valor. El trabajo, en primer lugar, reproduce su propio valor y, en segundo lugar, agrega un valor nuevo y el valor de la máquina es apenas transferido al producto. No haré este argumento aquí de nuevo porque ustedes ya lo conocen. Después vuelvan. Quien esté perdido en la grabación tiene que regresar a la clase y al texto. Aquí en este capítulo 2 lo que Marx va a hacer es una actualización del mismo argumento. Es el mismo argumento. Si lo entendiste allá atrás, aquí está resuelto. Solo es considerar ahora esas mismas discusiones que están resueltas allá atrás a la luz del sistema de maquinaria. Y allí voy a brincarme algunas cosas, intentar hacerlo más de memoria y ver menos mis notas. Tengo nada más que destacar aquí dos aspectos decisivos. Primero, la máquina pertenece al capital constante. Como parte, como componente del capital constante, la máquina no produce valor, solo tiene su valor transferido al producto. Eso ya está resuelto. Pero veamos bien, ella transfiere su valor al producto. Eso significa que ella encarece al producto, no abarata el producto. Les pido que tomen mucha atención. Estoy diciendo esto porque Marx escribe esto y cuando lo lean pueden perderse. Está diciendo que a primera vista, la primera cosa que podemos destacar es que el valor de la máquina es transferido al producto. Entonces, agrega en la medida en que transfiere el producto, tiene un componente de valor de la máquina. La máquina en este sentido encarece al producto. Solo que nosotros sabemos muy bien que lo característico de la revolución industrial es abaratar los productos. A partir del parágrafo siguiente de haber dicho esto, Marx va a lograr explicar de ofrecer una respuesta a esto que está diciendo aquí, pero a primera vista la máquina encarece al producto. Y una cosa más, las máquinas son muy caras. Entonces las máquinas son mucho más caras que las herramientas de la manufactura. En tesis, en esta primer mirada, seríamos llevados a pensar que la máquina encarece la producción. Y él va a seguir con el razonamiento para decir que la cosa es bien distinta. Observemos la cosa más de cerca. En primer lugar, tenemos que destacar que la máquina, como las herramientas de trabajo, ellas entran enteras en el proceso de producción. No se produce con media máquina, se produce con una máquina entera. El uso de la máquina es hecho con la máquina entera, pero el valor que la máquina le transfiere al producto es determinado por el desgaste de esa máquina, del cuánto que es consumido en el sentido del desgaste de esa máquina. Y el desgaste de la máquina es parcial. Eso permite a Marx decir, del punto de vista de uso, la máquina entra entera, pero del punto de vista del proceso de valorización, ella entra apenas parcialmente en la medida de su desgaste. Y esa diferencia entre el uso de la máquina y el desgaste de la máquina es mayor cuanto más desarrollada es la gran industria. Y también mayor cuanto mayor el tiempo que la máquina sirve repetidamente al mismo proceso de producción. Si ella dura 10 años, 20 años en el mismo proceso de producción, su desgaste a cada etapa productiva es muy pequeño. Entonces transfiere el valor para el producto final en una proporción muy pequeña. Y entonces él agrega, esa diferencia aumenta todavía por las siguientes razones. Primero, las máquinas son hechas con un material más duradero que las herramientas antiguas de la manufactura. Segundo, son utilizadas según criterios más rigurosos de leyes científicas, del modo en que las máquinas son producidas para tener el mínimo de desgaste posible. Y tercero, las máquinas son empleadas en escalas de producción gigantescas, de manera que su desgaste es diluido en una cantidad enorme de productos. Todo esto para decir lo siguiente. De todo esto proviene lo siguiente. El costo medio diario de producir con máquinas, pensemos ese costo por unidad de producción, eso se reduce a una proporción de valor tan pequeña en relación al producto que nosotros podemos decir que la maquinaria opera gratuitamente. Por más que la máquina encarezca el producto, como dijimos antes, y por más que la máquina sea una cosa de altísimo valor, su producción es tan grandiosa y su desgaste tan pequeño
que la participación de la máquina en la producción de valor es muy pequeña, a punto de que podamos decir que es como si las máquinas trabajaran gratuitamente. ¿Gratuitamente cómo? Como el aire. Nosotros tenemos un molino de viento. ¿Y cómo es que el aire opera sobre el molino de viento? Opera sin trabajo, sin costo, opera gratuitamente. En el capitalismo, la operación de la máquina se diluye en una cantidad tan grande de mercancías que su valor lo podemos considerar casi cero. Pero tenemos que tomar cuidado, Marx destaca esto en una nota a pie de página, para no llegar a igualarla a cero. Ricardo cumplió ese error. Ricardo acabó igualando por cuenta de este razonamiento, igualando la maquinaria, las máquinas, a los elementos de la naturaleza, así por veces esporádicamente sin querer. Ricardo no hace siempre eso, el propio Marx lo destaca, no podemos llegar a este punto. Aquí hay una parte que me brincaré. En esta sesión, entonces, Marx todavía tiene unos 8 parágrafos en esta sesión, donde él ilustra los argumentos presentados aquí sobre cómo se da la transferencia de valor de la maquinaria al producto, con ejemplos históricos y reales. Vale mucho la pena. No voy a presentar todos, pero solo destaco lo siguiente de estos parágrafos. Necesito economizar tiempo. La maquinaria solo es empleada si cuesta menos que la fuerza de trabajo a la que está sustituyendo. Si, por ejemplo, una máquina cuesta igual a la fuerza de trabajo empleada, tal vez en un año, el mismo valor de la máquina y de todo el total de trabajo que hubiera requerido contratar para realizar el mismo trabajo, para producir la misma cantidad de producto, si una máquina cuesta lo mismo que esa masa de trabajadores necesarios para trabajar un año, la maquinaria es más barata porque esos trabajadores operan por un año. La máquina también opera por un año, pero en el año siguiente vas a operar con la máquina de nuevo sin necesitar comprar de nuevo. La fuerza de trabajo necesitará siempre ser recomprada. En fin, destaco este punto. Hay varias cosas interesantes allí. En el tema 3 de este capítulo estoy preocupado, pero de aquí en adelante este capítulo hay algunas cosas que todavía quiero. Bueno, vamos. En el tema 3 de este capítulo, vamos rápido, Marx va a comenzar a desdoblar los efectos inmediatos de la producción mecanizada sobre el trabajador. Los primeros trabajadores que él menciona son... El primer capítulo que él dedica es para la contratación de mujeres y niños. Entonces dice, con la producción mecanizada es posible sustituir, voy a usar los términos de Marx, es necesario ser honesto también cuando puede ser que no sea favorable al autor. Cuando necesitamos sustituir la fuerza muscular, cuando la fuerza muscular es prescindible, cuando ya no es requerida porque la fuerza quien la hace es la máquina, y eso permite la contratación de mujeres y niños, quienes son, según él describe aquí, miembros de cuerpos más flexibles, muchas veces más adecuados para los movimientos ahora requeridos en las maquinarias. Y allí él menciona el valor de la fuerza de trabajo. Allá atrás, como ustedes ya lo vieron, allá atrás, el valor de la fuerza de trabajo era determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para la reproducción de toda la familia. Cuando con la máquina se permite emplear trabajo de mujeres y niños, la familia toda ahora está contratada en el proceso de la gran industria. Cuando la familia es contratada, aquel valor que era requerido para la reproducción de toda la familia trabajadora, ahora no necesita constar en el salario, en el valor de la fuerza de trabajo, apenas del hombre de la familia. Ahora será redistribuido por todos los miembros que participen, y allí lo que sucede es una reducción de salarios. No sé si me siguieron, voy muy rápido, la preocupación con el tiempo, pero cualquier cosa le regresan a la grabación o van al texto. A partir de ahí, para economizar tiempo, Marx hace relatos bárbaros, absurdos, asquerosos de situaciones de trabajo de mujeres y niños en Inglaterra y otros lugares de Europa, y no solo de Europa. Él va a relatar estas historias al final de esta sesión. Bien. Segundo tema, todavía dentro de estos efectos inmediatos de la producción mecanizada. Quiero decir, los efectos inmediatos de la producción mecanizada son compuestos por 3 temas. Si no me engaño, son 3 temas. Dejen ver rápido. 3 temas.
El segundo tema, el prolongamiento de la jornada laboral. Aquí nosotros, este tema, tengo que gastarles un tiempo con ustedes. Va a ser al que le voy a dar más énfasis ahora para que vayamos a otro capítulo. Es muy curioso que la máquina, nosotros pensamos la máquina como un medio de economizar trabajo, pero él está destacando que la gran industria, la maquinaria, tiende a aumentar la jornada de trabajo en vez de reducirla. Primer cosa, dice Marx, la maquinaria desarrolla las fuerzas productivas y al desarrollar las fuerzas productivas se convierte en un medio de prolongamiento de la jornada laboral, más allá de todo límite natural, por dos motivos. Primero, por un lado, crea las condiciones que convierten en posible el prolongamiento de la jornada laboral. El trabajo queda como algo más simple, aparentemente más simple, y también porque se convierte en algo mecánico, donde la persona no puede parar, no puede controlar el tiempo. Y en segundo lugar, la producción mecanizada crea incentivos. Vamos a hablar de esos incentivos. La autonomía de la maquinaria se impone al ser humano, movido por la tendencia a reducir al mínimo las barreras naturales humanas. Lo dije mal esto aquí, pero lo voy a dejar así porque estoy preocupado con el tiempo. Hay una resistencia a la implementación de la maquinaria por parte de las personas. Pero por más que haya una resistencia, los seres humanos resisten, pero también son elásticos y hay un espacio para aumentar el trabajo. Vamos todavía a ver por qué el trabajo aumenta. Esa resistencia, esa tendencia de resistencia al plus trabajo, es reducida por dos aspectos aquí. Uno, primero, por la aparente facilidad del trabajo que ya mencioné. Segundo, y aquí Marx usa un término que parece complicado, por la ductilidad y flexibilidad de niños y mujeres. Ductilidad, ustedes lo ven, y la tendencia, por lo menos yo creo que esa es la tendencia, es entender la palabra como docilidad. Pero entonces si van y buscan lo que significa ductilidad, van a encontrar en Internet. Ductilidad es la propiedad que representa el grado de deformación que un determinado material soporta hasta el momento en que se rompe. Y aquí lo que Marx está diciendo, por lo tanto, no es que las mujeres son más dóciles, sino que está diciendo que tienen una mayor ductilidad, aguantan más antes de romperse que los hombres, ellas y los niños. En fin, el término es de él, pero tendremos que ir al alemán para ver si es igual. Vamos entonces, ¿por qué es que la maquinaria tiende a aumentar la jornada laboral? Primera cosa, el tanto de valor que la maquinaria transfiere al producto es inversamente proporcional a su productividad. Cuanto más la maquinaria produce, mayor el producto, por lo tanto, más se diluye el costo de la maquinaria, su desgaste por una cantidad enorme de productos y por lo tanto del valor, tenemos un abaratamiento de las mercancías. Cuanto más tiempo la máquina funciona, por lo tanto, mayor la masa de productos sobre el cual su valor se reparte, se divide, por lo tanto. Cuanto más tiempo ya funciona, más barato queda su costo, y su costo compone el valor de la mercancía final. Aparte de eso, destaca Marx, la maquinaria no se desgasta solo en el uso, se desgasta en el uso por causa de sus componentes y tal, pero también se desgasta parada. Él menciona, así como una espada puede oxidarse en la vaina, en fin, una herramienta, las cosas de hierro, también se desgastan paradas. Mientras se desgasta en un uso, está produciendo valor y por lo tanto plusvalor. El lucro que gana el capitalista. Si ella se desgasta parada, aún desgastándose más lento, ese desgaste no es compensado por ninguna ganancia, al revés, solo es prejuicio. Entonces es ventajoso extender la jornada laboral lo máximo posible para reducir el tiempo en el que la máquina quede parada. Y aparte de esto, tiene el desgaste moral. El desgaste moral de la máquina ocurre cuando la misma máquina, por ejemplo, es producida solo que a un costo más bajo, a un valor más bajo. Yo compro la máquina hoy por 10.000 y de aquí a 6 meses ella vale 9.000. Mi máquina pasó a valer 9.000 también, por más que yo haya pagado 10. Entonces hay un desgaste moral de la máquina.
A veces veo aquí para saber si alguien comentó algo conmigo, pero no. También para evitar ese desgaste pueden ocurrir innovaciones en las máquinas que produzcan máquinas más potentes, hasta con el mismo costo. Cuanto más rápido produzcamos, cuanto más empleemos la máquina, todos estos factores, cuanto más el capitalista, cuanto más él emplee la máquina, todos estos tres factores, más él gana y más reduce el riesgo de desgaste moral. Todo esto hace que el capitalista produzca en una tendencia con la gran industria a extender al máximo posible la jornada laboral. Aquí Marx va a las siguientes consideraciones. La máquina produce plusvalor relativo. El plusvalor relativo ustedes ya lo vieron. El plusvalor relativo ocurre en la medida en que la producción industrial, la producción con maquinaria, reduce el valor del producto de las mercancías y reduce también el valor de aquellas mercancías que entran en la canasta del consumo del propio trabajador. Ustedes vieron antes que el valor de la fuerza de trabajo es determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para la reproducción del trabajador, que es dado a su vez por el tiempo de trabajo socialmente necesario para la producción de todos los elementos que entran en la composición en la reproducción del trabajador. En la medida en que el capital abarata las mercancías, él abarata por eso el costo de reproducción del trabajador y eso derrumba relativamente los salarios y aumenta, por lo tanto, relativamente el trabajo excedente que el capitalista puede extraer. Esa es la extracción del plusvalor relativo. Bien, pero él dice, solo hicimos aquí una revisión rápida. La máquina produce plusvalor relativo por los siguientes factores. Primero, por la desvalorización, desvalorizando directamente la fuerza de trabajo, porque el trabajo de la manufactura es un trabajo de un artesano que tiene competencias específicas y tal. Ahora con la manufactura el trabajo es un trabajo simple, ya recibe menos. Segundo, abarata la fuerza de trabajo a través de los abaratamientos de las mercancías que entran en su reproducción, fue lo que acaba de mencionar. Y tercero, la máquina crea una diferencia entre el valor social de la mercancía y el valor individual. Esto lo necesito explicar rápidamente. El capitalista, que primero emplea una tecnología, una maquinaria, reproduce con un tiempo de trabajo muy debajo de lo que está socialmente establecido. Solo que el valor de la mercancía no cambia inmediatamente. Si el valor de la mercancía es 5 y él produce en lo que sería correspondiente a 2, él va a continuar vendiéndolo por 5 y va a ganar una ganancia extraordinaria. Esa es la expresión de Marx. Y si él está teniendo una ganancia extraordinaria, va a intentar maximizar esa ganancia extraordinaria lo máximo posible. En las palabras de Marx, la grandeza de la ganancia agudiza la voracidad de ganar aún más. Entonces, si él está teniendo una ganancia extraordinaria, va a intentar emplearla para aprovechar eso lo máximo posible. ¿Por qué? Porque en la medida en que está teniendo una ganancia extraordinaria, los otros capitalistas también van a intentar emplear, descubrir, van a intentar hacer lo mismo que él para ganar tanto cuanto él. En la medida en que otros capitalistas empiezan a emplear la maquinaria también y esa tecnología se difunde, tenemos aquí una reducción del valor de la mercancía socialmente establecido hasta quedar correspondiente a ese valor individual, al tiempo de trabajo individual que el capitalista que emplea la maquinaria gasta para producir aquella mercancía. Tenemos ese desapego que cesa y con el cesar del desapego cesa la oportunidad de ganar una superganancia, una ganancia extraordinaria. El capitalista, en cuanto sea el único dueño de aquella maquinaria, va a intentar extraer lo máximo posible. Aquí llegamos al punto decisivo para la interpretación de este texto. Él dice, hay una contradicción inmanente en la aplicación de la maquinaria para la producción del plusvalor. ¿Conocen aquella contradicción entre, de un lado, fuerzas productivas y del otro, relaciones de producción? Común en el marxismo, siempre encontramos esos términos en cualquier lugar. Poston en realidad sugiere, yo creo que esa sugestión es muy interesante,
que leamos esa contradicción entre fuerzas productivas y relaciones de producción, más o menos como este tema que Marx comienza a presentar a partir de aquí. De un lado, el capital tiende, incluso por la búsqueda de la superganancia, a desarrollar siempre más la maquinaria, lo que significa que cada vez más trabajadores son sustituidos por máquinas. O si ustedes quieren, en la expresión de Marx, más trabajo vivo es sustituido por trabajo muerto, trabajo activo y operante es sustituido por el trabajo que ya está contenido en las máquinas. Sustituye al trabajador por las máquinas. Entonces tiendes a una reducción, a reducir el tiempo de trabajo. Por otro lado, a agudizar cada vez más, aumentar cada vez más la jornada laboral. Tenemos aquí una tendencia a emplear, lo voy a poner en otros términos. Tenemos una tendencia, identificamos aquí una tendencia a que el trabajo sea cada vez menos necesario para la producción. Por otro lado, para compensar al capitalista, necesita extraer siempre más trabajo de quien está empleado para poder compensar las ganancias. Digámoslo de otra forma, creo que más intuitiva. El capitalismo desarrolla todo el tiempo, constantemente, máquinas poderosas que son el más poderoso medio para disminuir el trabajo que la humanidad ya vio. Tenemos entonces un desarrollo de las mejores condiciones para trabajar menos de la historia. Solo que él, el capital, es valor en proceso de valorización. Eso significa que es trabajo dotado de una dinámica automática de expansión de sí mismo. El capital requiere necesariamente extraer más trabajo. Por un lado, dispensa cada vez más el trabajo y por otro lado, requiere siempre crear mecanismos para hacer que las personas trabajen siempre más. En otras palabras, el capitalismo genera un enorme, indiscutible desarrollo tecnológico todo el tiempo. Desarrollo tecnológico, ese que permitiría satisfacer las necesidades humanas en general, eso con menos trabajo, solo que él no puede liberar a las personas de trabajar. Las tendencias que vemos en el mundo contemporáneo no son de reducción de trabajo, es de ampliación de la jornada laboral. No aquella jornada de 8 horas a 10, eso también, pero estoy pensando aquí ahora en la extensión del plazo en que los trabajadores trabajan durante la vida, llevando a la jubilación para más tarde. El capitalismo no crea el horizonte de que trabajemos menos en la propia lógica de producción capitalista. Crea el desarrollo de las fuerzas productivas necesario para que trabajemos menos, pero no convierte en posibles de trabajar menos. En cuanto a la producción es propiamente capitalista, porque la producción capitalista es producción en escala ampliada de valor, y eso solo se tiene con más trabajo. Estoy aquí peleando con el tiempo, pero necesito hacer un comentario más. Todavía necesito hablar más cosas. Normalmente la contradicción entre fuerzas de producción y relaciones de producción, fuerzas productivas y relaciones de producción es leída, ya vi por lo menos a marxistas que lo leen así, de la siguiente forma. El capitalismo desarrolla las fábricas, son increíbles, la maquinaria, la gran industria son increíbles, solo que la producción de las fábricas es distribuida de forma desigual. Unos quedan muy ricos y otros caen en la miseria, quedan desempleados y tal. Esa lectura muchas veces es combinada con la siguiente propuesta política de solución del problema. Tomemos las fábricas. Continuemos a producir del mismo modo, solo que la producción resultante la vamos a distribuir equitativamente entre todos. Hacer con que la producción industrial sea mejor para todos. Yo creo que esta interpretación es compatible, por ejemplo, con lo que sucedió con lo que fue la Unión Soviética. Yo aquí tengo una llave de lectura diferente inspirada en Proudhon, que es lo siguiente: el capitalismo permite que nosotros atendamos las necesidades humanas trabajando menos. Disculpen, no permite. Él crea innovaciones de las fuerzas productivas que convierte técnicamente posible la satisfacción de las necesidades humanas con menos trabajo, solo que nos hace trabajar cada vez más. La solución del punto de vista crítico ideal, aquí en este nivel de abstracción muy alto, es convertir esas conquistas de las fuerzas productivas, volverlas a la posibilidad de que trabajemos menos realmente, hacer otras cosas. No se trata simplemente de producir otra sociedad con la misma industria, con el mismo tipo de trabajo y distribuir mejor los productos.
No, se trata de que trabajemos de otra forma, tomar para nosotros esas innovaciones tecnológicas y hacer con que ellos resulten de hecho en menos trabajo y más tiempo libre, satisfacer todas las necesidades humanas. Quedó medio difícil porque estoy muy angustiado con el tiempo, calculé pésimamente, ustedes perdónenme. Pero vamos. Voy a correr con el capítulo 13 y mencionar las cosas centrales del capítulo 14 que no puedo dejar de ninguna forma. Inmediatamente enseguida, Marx va hacia la discusión de la intensificación del trabajo. En la maquinaria, tengo bastantes cosas todavía, pero me voy a quedar en lo general. En la maquinaria, ustedes ya vieron en la extracción del plusvalor absoluto y del plusvalor relativo. El plusvalor absoluto se da con la extracción de la jornada laboral y es de eso que Marx estaba hablando en el tema anterior. Una tendencia que el capital tiene en la producción de la gran industria a prorrogar lo máximo la jornada de trabajo. Solo que la prorrogación de esa jornada laboral tiene un límite, que existen los trabajadores y los trabajadores luchan, en fin, protestan, no quedan satisfechos con eso. Marx va a mencionar la lucha de los trabajadores en Inglaterra del siglo XIX y los trabajadores arrancaron a fuerzas del Estado inglés una limitación de la jornada laboral. Tanto como una jornada laboral es posible para el capitalista ganar más a través de la intensificación del trabajo, extraer más trabajo con la intensificación del trabajo. Noten la diferencia entre intensidad y productividad del trabajo. La productividad en el trabajo crece si yo trabajo lo mismo que antes, pero consigo por alguna herramienta o alguna cosa producir más que antes, si soy más productivo. Ahora, si produzco más en la misma hora de trabajo, pero porque trabajé tan intensamente, eso no fue ganancia de productividad, eso fue intensidad. Muy bien, y lo que la maquinaria permite al capitalista es comprimir los tiempos, comprimir las etapas de trabajo, acelerar el ritmo de producción para hacer con que el trabajador en una misma hora de trabajo produzca más de lo que producía antes. Aquí da espacio para unas discusiones muy interesantes, vean. Una misma hora de trabajo puede contener más o menos valor. El tiempo de trabajo que constituye valor no es un tiempo de trabajo medido por el reloj, un tiempo de trabajo cronológico. Es un tiempo de trabajo socialmente necesario, como fue visto en el capítulo 1. Una hora puede tener más o menos valor, dependiendo en el capítulo 1, si el trabajo es complejo o si es simple. Un trabajo complejo produce en el mismo tiempo más valor que el trabajo simple. El trabajo complejo es el trabajo simple potencializado, ya lo vieron. Y ahora puedo agregar aquí una misma hora de trabajo, una misma hora cronometrada de trabajo de tiempo en reloj, puede producir más o menos valor dependiendo de la intensidad del trabajo. Si yo trabajo más intensivamente, voy a producir en una misma hora más valor. Si cambio apenas la productividad, no cambio el valor producido en una hora. Cuando cambio la productividad, si trabajo lo mismo que antes con una productividad más alta, lo que sucede es que tengo el mismo valor agregado, solo que en una cantidad mayor de productos. Ustedes pueden volver, también está resuelto en el capítulo 1 del Capital, cuando Marx dice que la fuerza productiva es siempre fuerza productiva de trabajo útil, concreto. El desarrollo de las fuerzas productivas no cambia el valor producido en un determinado tiempo, cambia la cantidad de productos que resultan de este tiempo de trabajo. Entonces cambia en qué cantidad de productos el valor está diluido. Esto está resuelto también en el capítulo 1. Pero en fin, llamando aquí la atención entonces de que este tiempo que constituye el valor es tiempo de trabajo socialmente necesario. La intensidad de trabajo tiene varios aspectos importantes aquí. Lo voy a dejar así solamente. Voy a pasar a... Yo quería hablar de varios elementos, voy al próximo tema, el de la fábrica.
Marx, en el tema de la fábrica, y ese va a ser súper rápido, él va a decir que el sistema de maquinaria acaba teniendo las siguientes consecuencias. ¿Conocen Tiempos Modernos de Chaplin? En esta sesión 4 sobre la fábrica, yo creo que encontramos las consideraciones que permiten la relación más directa con la película, aunque estemos hablando de esto todo el tiempo. Pero él va a mencionar aquí, va a discutir con el capítulo 4. Primero, hay una simplificación del trabajo, una aparente simplificación, una simplificación en el sentido en que el trabajador puede ser sustituido. Ahora el movimiento es reducido a un movimiento simple y él puede ser sustituido. Si se cansó, si se creó una tendinitis por estar apretando el tornillo siempre, despídelo y contrata a otro. Segundo, el trabajo en el sistema de maquinaria automatizado genera atrofia muscular y cerebral, causa pérdida de habilidades, destrezas, el trabajador se queda limitado y tal. Y yo había marcado, voy a mencionarlo, no lo leeré, pero había marcado la página 494 con ustedes. Un pequeño tramo, pero queda registrado, no haré eso. A partir de allí, Marx va hacia varias consideraciones históricas en este capítulo que son decisivas. Pero pienso que lo más importante, en que lo puedo ayudar aquí, en este tiempo disponible, eran los conceptos relativos a este capítulo, al capítulo 13. Entonces, él irá después a la lucha entre el trabajador y la máquina, mostrando cómo especialmente los artesanos en Inglaterra quedaron muy perjudicados con la llegada de la maquinaria, de la gran industria, en fin, protestaron contra aquello. En el tema 6 de este capítulo, Marx va a presentar la teoría de la compensación, que en la economía se dice lo siguiente: la máquina sustituye a los trabajadores, pero no genera desempleo, porque si de un lado se despiden trabajadores, de otro lado, el sistema genera empleos, por ejemplo, para la producción de máquinas, para la manutención de las máquinas. Y Marx va a criticar esto porque las cosas no son de igual proporción. Si fueras a cambiar la misma cantidad de un lado y del otro, no habría por qué el capitalista hacer ese movimiento. Y allí todavía va a discutir en el tema 8, la revolución de la manufactura del artesanato y del trabajo domiciliar, mostrando cómo en la era de la gran industria varias otras formas de trabajo subsisten a jalones. No es que toda la producción de absolutamente todo se convierta en industrial, mecanizado, pero también aquellas cosas que no son industriales y mecanizadas son alteradas por esa dinámica de la producción industrial. Y lo más decisivo, la producción mecanizada industrial que se convierte en autómata, ese monstruo autómata que obliga al trabajador, al contrario de que él controle su herramienta, ese monstruo autómata se convierte central en esta nuestra sociedad. Por fin va a hablar de la legislación fabril y de las cláusulas sanitarias y educacionales de ella, su generalización en Inglaterra y de la gran industria en la agricultura, muchas cosas buenas. Pero voy a forzar aquí 10 minutos más, si es posible, si nadie me censura muy fuertemente, para comentar el capítulo 14 con ustedes, que es para poder cumplir el programa. Lo que no presenté con ustedes es básicamente son las sesiones más históricas. Marx recomienda, lo van a encontrar allí, lean el libro de Engels, la situación de la clase trabajadora en Inglaterra, que él discute lo que yo discutí aquí más ampliamente. En fin, léanlo allí, que será muy interesante. Pero vamos al capítulo 14. Voy a sacar mis nuevas anotaciones. En el capítulo 14, Marx habla del plusvalor absoluto y relativo. En este capítulo 14, aparte de 140 que acabamos de presentar, 130 en el 13. Entonces el capítulo 14 ahora tiene 10 páginas que pretendo hacer rápido, hasta porque voy a volver especialmente a las primeras páginas que yo creo que son decisivas. Tienen discusiones decisivas, cotidianas, de la militancia incluso. Marx empieza el capítulo 14 hablando del plusvalor absoluto y relativo. Va a hacer discusiones interesantes aquí, algunas de las cuales ya anticipé. Empieza el capítulo destacando que el proceso de trabajo, entendido como trabajo concreto, trabajo que produce valor en objetos otros,
Ya lo analizamos en el capítulo 5. El 5 contiene en la primera parte proceso de trabajo y en la segunda parte proceso de valorización. Ya pasaron por eso. Pero creo que es curioso destacar que ese proceso de trabajo, que es el trabajo concreto, ya fue analizado en el capítulo 5. Miren qué curioso, el modo abstracto, como proceso entre ser humano y naturaleza. Vean que tenemos que tomar mucho cuidado con los términos. Cuando hablamos del trabajo concreto, estamos diferenciando, tomando, reconociendo, allá atrás, reconociendo que es el trabajo concreto, es siempre diferente. El trabajo del sastre es uno, el trabajo del albañil es otro, el trabajo del tejedor es otro. Solo que todos ellos tienen algo en común, que es siempre la actividad intencional humana sobre la naturaleza. Asimila elementos de la naturaleza y coloca en movimiento para resultar en un producto que sea, por sus características, adecuado para la satisfacción de las necesidades humanas. Cuando formulamos así, esa formulación es bastante abstracta. Se refiere a todo tipo de trabajo. El trabajo es simultáneamente abstracto y concreto. Dan ganas de gastar más tiempo aquí. Siempre hay alguien diciéndome que puedo seguir tranquilo, pero no me voy a alargar más sobre esto. Pero piensen, Marx entonces está diciendo que el trabajo concreto fue abordado de forma abstracta en el capítulo 5. Yo creo que esto es una reflexión muy interesante para pensar incluso el lugar de lo abstracto y lo concreto en el pensamiento de Marx. El propio trabajo abstracto, allá en el capítulo 5, que constituye la sustancia del valor, fue analizado abstractamente, es obvio, pero lo que se destaca con este trabajo abstracto es que es una relación social. Creo que esto es muy decisivo. En el capítulo 1, de nuevo, cuando Marx abstrae las diferencias entre las mercancías y encuentra el trabajo abstracto como lo que hay de igual entre diversas mercancías y es por lo tanto la sustancia del valor, y a la hora de cuantificar, cuantifica por el tiempo. Pero ese tiempo no puede ser el tiempo de reloj, solo puede ser un tiempo socialmente necesario. Se trata allí de una grandeza, de una cantidad, de una magnitud, de un campo social. Aquello es una relación social. Y si no se dieron cuenta de que para Marx el trabajo abstracto siempre es una relación social, yo creo que merecería una relectura. Cuando en los debates marxistas nos referimos, los autores se refieren al trabajo abstracto, a esta abstracción como una abstracción real, yo pienso que es a eso que se refieren, que es una relación social objetiva que hace parte de la dinámica que determina nuestra vida, así como las otras relaciones sociales en las cuales nos metemos, queriendo o no, voluntariamente o no. Las relaciones sociales existen objetivamente y participan en nuestra vida. Abstracción real, creo que solo tiene ese significado. Yo no uso esa expresión de abstracción real porque yo prefiero decir que el trabajo abstracto, tal como está conceptualizado allí, es una relación social y esa relación social es real. Entonces tiene sentido la abstracción real. Pero la expresión abstracción real por sí misma no me agrada. En fin, queda ese comentario, vamos a seguir. El trabajo, como consideramos en el capítulo 5, es una actividad teleológica concreta, a través de la cual el ser humano domina la naturaleza y a sí mismo. No es simplemente dominar la naturaleza, que a veces es visto como iluminista y criticado. No, también es un dominio de sí mismo. Me darían ganas de hacer unos comentarios más, pero me voy a limitar aquí. Esto tiene implicaciones filosóficas decisivas exploradas especialmente por Lukács en el libro Ontología del Ser Social. En la época del capital, con la maquinaria, con la gran industria, en el proceso de trabajo ya no es el ser humano el que domina, ni a la naturaleza ni a sí mismo. Es, al contrario, ese proceso de trabajo extrañado, objetivado, el que domina al propio ser humano. Es el ser humano ahora el que se convierte en dominado. Y allí Marx hace consideraciones decisivas. A veces entramos en unas polémicas sobre lo que es el trabajo manual y el trabajo intelectual. Trabajo manual e intelectual originalmente no tienen separación. Lukács, para tomar un ejemplo de rápido, hacer un cuchillo de piedra, o por ejemplo una actividad de la prehistoria más simple, hacer un cuchillo de piedra requiere que el ser humano que fabrica aquel cuchillo de piedra sepa reconocer cuál es la piedra más dura y cuál es la más aguada, como para operar, para crear la superficie cortante. Tiene que tener una imagen sobre cómo proceder con aquello.
Asimismo, hacer un cuchillo de piedra es al mismo tiempo una actividad intelectual. Marx dice eso. No da ese ejemplo. Trabajo manual e intelectual son originalmente interligados, pero ellos se separan a lo largo de la historia, especialmente en la época moderna, hasta formar en el capitalismo, creo que no mencioné en el capitalismo antes mismo, un antagonismo hostil. Porque aquí en las sociedades de clases tenemos una clase cuya tarea es pensar y otra clase cuya tarea es obedecer. Esa separación ocurre aquí, pero eso no es de la naturaleza de lo que es el trabajo, tal como Marx lo analizó en la primera parte del capítulo 5. Ese es un desarrollo histórico, esa oposición a punto de convertirse en antagónica. Pero más importante que eso, después Marx va a discutir trabajo productivo y va a decir que trabajo productivo originalmente era el trabajo que produce materia. Como fue conceptualizado en el capítulo 5, es el trabajo que se hace con las propias manos y produce cosas. Solo que la cosa ahora cambia de figura. Con el capitalismo, especialmente con la llegada de la maquinaria y de la gran industria, la discusión del ser o no productivo, vean, es Marx el que lo dice, no puede ser hecha en el ámbito individual, pero desde el punto de vista del trabajador colectivo. El trabajador productivo todavía continúa asociado al concepto del trabajo material, pero vale para el trabajador colectivo, no individualmente. Sigue él. Aún con este concepto del trabajador productivo asociado a la producción material, necesita ser más agudizado. El trabajador productivo en el capitalismo no es simplemente producción material, va a ser producción de plusvalor. Lo que es productivo en el capitalismo no es quien produce cosas, es quien produce plusvalor. Es productivo, dice Marx, el trabajador que produce plusvalor para el capitalista y con eso le sirve a la autovalorización del capital. El ejemplo de Marx, que yo creo que es decisivo y que nadie de ustedes puede dejar de conocer, es el del maestro escuela. En el ejemplo del maestro escuela, Marx dice, si el maestro escuela opera en un sistema de enseñanza privada que viene de una enseñanza como una mercancía, su trabajo sirve al capitalista para la valorización del capital. Aún siendo maestro escuela, un profesor se trata de un trabajo productivo. En mi caso, que soy un profesor del sistema público de enseñanza, no sirvo directamente al capital. No soy productivo. Aquí Marx comenta lo siguiente: ser productivo es una relación social y le pega al trabajador la etiqueta de medio directo de valorización del capital. Eso incluye al maestro escuela, cuando es el maestro el que vende su fuerza de trabajo al capital directamente. Y él arregla. Ser productivo no es suerte, sino mala suerte. Creo que vale la pena mucho la lectura de estas partes. Creo que esto entra en conflicto muchas veces con el concepto de trabajo productivo que circula con más frecuencia de lo que creo que debería entre los marxistas. En fin, Marx va a hacer consideraciones sobre el plusvalor absoluto y relativo que me voy a saltar completamente. Y yo creo que aquí me voy encaminando al final. Hay mucha discusión en este capítulo. Subsunción formal, subsunción real. Subsunción formal es cuando el trabajador vende su fuerza de trabajo al capitalista. Hay un contrato y se acuerda el salario. En la gran industria, aparte de firmar un contrato y vender la fuerza de trabajo, el trabajador está sujeto al capital objetivamente. Esta ahora, como ya trabaja, no es la herramienta la que está sobre el comando del trabajador, es el trabajador el que está subsumido a la máquina, incluso a la máquina herramienta, pero a todo el sistema automatizado de maquinaria. Ahora está sujeto, subordinado, subsumido al capital, tanto en el contrato formalmente, cuanto en la realidad, en la propia producción. Él no tiene la hora, no puede parar a la hora que él quiera para dar una respirada como podía el trabajador artesanal y todavía los trabajadores artesanales. Hay tanta cosa, dejen ver.
La última cosa para encerrar. Él va a mencionar las formas híbridas de producción, formas que no son propiamente de la maquinaria de la gran industria, mientras que ellas no predominen, no se trata de producción capitalista propiamente dicha. La producción capitalista es solo plenamente desarrollada cuando llegamos a la maquinaria en la gran industria y tenemos entonces el trabajo asalariado y esa subsunción real al capital. Yo voy a usar este ejemplo para encerrar y decir lo siguiente. Generalmente tengo una reflexión que no sé hasta qué medida está correcta o no, pero voy a correr el riesgo de compartirla con ustedes. Nunca leí eso en algún lugar, pero yo creo que en la época de Brasil Colonia, la producción que había aquí en Brasil, yo llegué a esa formulación y me parece interesante, la producción que había aquí en Brasil no era una producción capitalista. La producción era basada en lazos de dependencia personal, no capitalista, de otro orden, pero era en producción de mercancías, volteada a la valorización del valor. Entonces me gusta pensar el Brasil colonial como una producción no capitalista de mercancías, como Marx a veces se refiere a producciones no capitalistas de mercancías en el periodo de transición al capitalismo. Vean que no estoy con esto queriendo enaltecer a la producción brasileña. Muy por el contrario, las relaciones de esclavitud son todavía más deshumanas y asquerosas que las relaciones de dominación típicas del capitalismo, pero pienso que así nos permite entender mejor nuestro pasado. Quedó medio cortado, hubo cosas que faltaron, pero encierro aquí para que podamos tener un poco de la retroalimentación de ustedes. Muy bien, Maraca, muchas gracias por la excelente exposición. Después tendrás la oportunidad de ver aquí en el chat los comentarios de todos. Todos son muy elogiadores, incluso la didáctica. No necesitabas estar preocupado con el tiempo porque está todo dentro de lo planeado.